Bueno, una de las terapias que utilizamos también y que es el inicio de este proceso de sanar a la persona y para que sea más rápida su evolución es lo que denominamos una terapia emocional. Esta terapia emocional se les da a cada persona que llega a consulta. Ustedes van a estar tratando con gente que básicamente lo que provoca, científicamente hay muchas cosas que dicen que no saben aún lo que provoca, pero nosotros sabemos como terapeutas holísticos que todo está provocado por una emoción. Así que con cada emoción que nosotros vayamos descubriendo que está bloqueada, vamos a ir sanando a esta persona, vamos a ir quitándole a cada uno de ellas o de ellos todo lo que se refiere a lo que provocó que se desatara esta parálisis facial. Muchas veces está puesto que fue un enojo, muchas veces es parte del miedo, muchas veces es parte de sentir toda esa impotencia. Entonces hay que ir trabajando cada una de estas emociones. Por ejemplo, en el caso que les mencionaba, que era la persona que había tenido este altercado con otra persona y el enojo fue con la pareja, vemos en qué se va afectando cada uno de ellos. Bueno, se va afectando, por ejemplo, la parte emocional es la parte de corazón, la parte de las emociones, la parte de la pareja fue la que se está este, bloqueando. La parte también del pensamiento, del estar pensando y pensando y pensando, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no actuó de tal forma? Es la parte que te se está bloqueando. Y la parte, por ejemplo, de todo ese enojo, todo ese miedo, bueno, en la parte de la región del estómago, que es donde se van acumulando todo, o no se van digiriendo todas las cosas. Entonces, pues vamos viendo que una de las cosas que tenemos que ir sanando es el enojo. Y el enojo, bueno, es la defensa del miedo. Y por base el miedo paraliza. El miedo es lo que provoca precisamente ese no querer avanzar, ese llegar a la parálisis. Siempre es bueno tener miedo en varias cosas, es lo que nos mantiene vivos en muchos de los aspectos, ¿no? Nos mantiene alerta. Pero parálisis, estar paralizado, ya sentir ese grado de miedo más arriba que hace que te paralices completamente, que no sepas qué actuar o qué hacer, es con lo que nosotros nos estamos enfrentando al entrar a un estado de crisis en la parte eh, de la parálisis facial, en la parte emocional. Entonces vemos que pues hay que empezar con sanar el enojo, hay que empezar a sanar esta parte en este caso que lo había hecho enojar. El pensar que, bueno, ¿cómo es posible que esta persona, que es la que, mi compañero, no pueda hacer nada para defenderme o no pueda él incluso protegerme o incluso decirle también algo a esta persona que pues nos está agrediendo a mí, a mi hijo? Entonces, esa parte, ese enojo que llevó tanto al borde de crear esa parálisis al otro día. Y este enojo, pues simplemente es también esa parte del miedo, el miedo a sentirse desprotegida, el miedo a no sentir esa incertidumbre con la pareja, con la persona con la cual se supone que tendría la, eh, la habilidad o la de proteger. ¿Sí? Entonces, esa parte es la que se está dañando. Y bueno, así tenemos una infinidad de casos. Por ejemplo, el que les explicaba de la mamá que el hijo había embarazado a la muchacha. Bueno, es la parte de ese miedo también que tenía. El miedo, pues, de enfrentarse a las personas que la van a estar criticando. Ese miedo que tenía a que, pues,
que va a ser de su hijo. Esa incertidumbre también de saber cómo iba a poder mantener toda eso que venía. Y así infinidad de ejemplos que tenemos que ir viendo y que ustedes cuando ya empiecen a trabajar esta parte van a ir desarrollando esa capacidad de ver cuál es el bloqueo que existe en cada uno de las personas. Y obviamente, al ver estos bloqueos, pues vamos a tener que irlo sanando. Y para eso también tenemos una terapia muy hermosa que vamos a, a ver y bueno, esta es parte de la práctica en la cual ustedes se van a dar cuenta cómo se va desarrollando esta parte de la terapia emocional que para mí es el fundamento de todo. Ustedes le pueden dar sus flores de Bach para iniciar, tal vez esos 15 días que le duelen las flores, este, y bueno, tendrá que venir nuevamente, pero para prepararla para una terapia de este tipo y para que sea rapidísimo su sanación. Ustedes van a ver que cuando ustedes logran realizar una terapia emocional, llámele como le quieran llamar, yo le llamo liberación de emociones, eh, la, la, la causa de la enfermedad, lo que realmente enferma, lo que realmente está provocándonos ese bloqueo de todo, es una emoción. Así que nosotros podemos ver que en esta cultura hindú, digámoslo así, en esta cultura, tenían la parte de los chakras, pero ¿saben qué? Pues es que es lo más conocido. Nosotros también aquí en nuestro país teníamos, nuestros ancestros sabían que nosotros también teníamos esos vórtices de energía, esos vórtices, y acá en nuestro país se les llamaba cuecuellos. Estos cuecuellos son básicamente la parte que se refiere a los chakras. Aumentaban otros dos chakras, por decirlo así, el tonal y el nahual, y pues básicamente se refería a la misma parte eh, que los chakras. Pero bueno, los chakras tenemos más identificado, más documentado, tal vez por estas conquistas que tuvimos, se perdió mucha de esa información, pero pues vamos a referirnos un poquito más a la parte que conocemos todos. Y yo creo que todo el mundo ha escuchado acerca de esa palabra y vamos a ir adentrándonos a esto. Y simplemente son vórtices, son lugares, son puntos donde se centra la energía. El chakra significa precisamente ese círculo, ese vórtice que hay. Y pasa por ejemplo, si estamos aquí, nos pasa desde el cuello, desde el pecho hasta la espalda. Por eso, cuando hacen referencia a que les duele ya sea el pecho o a esta altura les duele en la parte de atrás, pues sabemos que tiene implicado alguna emoción con el corazón. Y bueno, aquí podemos ver algunas de las cosas que me gusta ir compartiendo con ustedes precisamente, que es el primer chakra. El primer chakra, ¿dónde se encuentra localizado? Bueno, está donde nos sentamos, en la parte donde nos sentamos, ahí se encuentra en medio, está nuestro chakra, nuestro primer chakra, que es el que nos enraiza, que es el que nos mantiene en esta parte de la vida, es lo que nos conecta con la madre tierra, es lo que nos conecta a las partes primeras, eh, los instintos casi casi salvajes. Y bueno, cuando está conectado con el instinto, me refería a eso precisamente, y aquí lo vamos a ver. Miren. Está conectado a la parte del instinto. Este es nuestro primer chakra y se bloquea, porque cada uno de estos tiene un bloqueo. Por eso les decía, cuando ustedes empiecen a realizar esta terapia, ustedes deben de tomar en cuenta mucho en qué parte se bloqueó la energía de la persona. En este caso, yo les decía, nuestra primera amiga, la que hemos utilizado para realizar el ejemplo. En este caso, bueno, se bloqueó la parte del corazón porque le dolió, porque está relacionado con el amor que tiene con la persona y, bueno, obviamente dolió mucho, se bloqueó. Está aparte relacionado con esto, eh,
con la parte de la culpa, con la parte del miedo, con la parte de la vergüenza. Realmente se bloquea todo, con la parte de la mentira, con la ilusión, con todo lo que es ese apego, esa parte de la conexión cósmica. Y entonces, bueno, decíamos que en el primer peldaño está conectado con el instinto. Cuando esta parte se bloquea por el miedo. Y este es un tema muy interesante, porque yo les decía, bueno, la parte de que te nutre, la parte que te lleva a realizar las cosas en la vida, es este primer chakra. Es más, cuando hay personas que tienen esa tendencia al suicidio, por ejemplo, es porque no está bien equilibrado su primer chakra, es decir, no están enraizados, no quieren estar en este mundo, no quieren estar aquí presentes. Por consecuencia, bueno, tienen esos pensamientos que muchas veces sí los logran, otras veces no los logran, pero esta es la parte y se bloquea precisamente con todo lo que nos causa miedo. También la parte que podemos ver relacionada con el chakra número 2, es esta parte que está conectada con el placer, es la parte sexual, es la parte que te da ese ánimo y no solamente es la parte del sexo, por decirlo así, es la parte de la pasión. Y entiéndese por pasión no solamente la pasión con la pareja, la pasión por la vida, la pasión por hacer las cosas. Por eso está muy relacionado con el primer chakra, porque es esa pasión por vivir, es esas ganas de tener eh, y de querer alcanzar y lograr todas las cosas en tu vida, ¿sí? Y bueno, también tiene mucho que ver con la parte sexual y la parte del placer. Y muchas personas que hemos atendido tienen esta parte como bloqueada. Tal vez no sienten mucho placer al estar con su pareja, tal vez no lleguen ni siquiera a alcanzar el orgasmo, etcétera. Entonces, es esta parte en la que tenemos bloqueada, la parte del placer, y hay que ahondar, a qué se refiere, bueno, qué causó este bloqueo. Y por lo general se bloquea por la culpa. La culpa hace que esta parte de placer no se logre. Por eso muchas personas, como les decía, en la parte sexual tienen culpa de hacer eso, por la religión, por los padres, por la sociedad, etcétera, sienten la culpa. Y se creen muchas veces el no merecedores, sobre todo no merecedoras de sentir placer. Y por eso se bloquea esta parte, por eso tenemos muchas veces ese problema con las personas que van a terapia, que, bueno, no tienen y no logran llegar a esta parte del placer. También vamos subiendo un poco más, la parte que sería nuestro tercer chakra. En nuestro tercer chakra, que se encuentra, el primero se encuentra abajo, entre el ano y el aparato reproductor. Ahí en medio de esos dos, ahí se encuentra el punto donde está el primer chakra. El segundo chakra del ombligo, 2 dedos hacia abajo, ahí se encuentra el segundo chakra. Y 2 hacia arriba se encuentra la parte del tercer chakra. ¿Sí? Y se nutre por el sol. Esa es una de las partes importantes. Ustedes pueden salir y nutrirse con el sol. Ese chakra se incrementa su poder con esta parte. Y es precisamente, está conectado con el poder, con la parte de ser sagaz con las cosas, con la parte de tener estrategias para hacer las cosas. A esto se refiere este tercer chakra, al poder. Y se bloquea precisamente por la vergüenza. Muchas veces la vergüenza es lo que no te hace que quieras
o que puedas avanzar. Es que me da pena hacer esto, es que no quiero hacerlo porque, pues, ¿qué van a decir? Eso hace que muchas gentes no puedan estar avanzando en su vida. Y vemos, bueno, en esa parte, pues, siguiendo nuestro ejemplo, esa vergüenza de que, ay, ¿qué dirá mi familia? Porque, pues ya se embarazó ya embarazó el hijo a la muchacha. Y también se bloqueó porque pues seguro yo tuve la culpa por no haberlo educado, no haberle enseñado los valores, etcétera, etcétera. Todo eso que ustedes saben que se echan la culpa de todo. Y pues obviamente ese miedo a no saber qué va a pasar, qué va a actuar. Pero lo estamos sintiendo, lo está sintiendo la persona que al final de cuentas tiene esa crisis de parálisis facial. Y bueno, también tenemos esta parte que es el cuarto chakra, que se lo mencionamos mucho y que vamos a trabajar muchísimo con esta parte. Sobre todo cuarto y quinto son de los que siempre vienen más afectados. Bueno, casi todos, pero bueno, esta parte emocional, esta parte de las emociones se refleja muchísimo en este cuarto chakra. Y obviamente cuando uno no lo expresa, cuando uno no saca nada de esas emociones, pues afecta la parte del quinto chakra. Pero bueno, este está conectado con el amor. Es la parte donde duele, es la parte donde se siente esa palpitación con el hijo, con la pareja, con todo eso relacionado con los padres, con la vida en general. Está conectado básicamente, bueno, está conectado con el amor. ¿Y por qué se bloquea? Por el dolor. Me duele que no me quieras, me duele que no me hagas caso, me duele que eh, me hayas dejado, me duele que me hayas traicionado, me duele que no me hayas apoyado, y si te está doliendo, en este momento te aseguro que te empezó a doler aquí, pues es esa parte. Es exactamente eso que está bloqueado. Así que hay que tomar en cuenta cuando tengamos la terapia con la persona, pues tratar de ir identificando en dónde están estos bloqueos en cada uno de ellos. También tenemos esta parte del quinto chakra. Les decía yo que está muy relacionado con la parte eh, de expresar las cosas. Y básicamente esta parte está conectada a este chakra, el quinto está conectado con la verdad, con lo que se dice, con lo que se expresa, con lo que se siente, pero diciéndolo. Y está conectado a la verdad, las cosas verdaderas que uno dice. ¿Y por qué se bloquea? Obviamente por la mentira. Cada vez que uno dice esa mentira o que no está expresando todo lo que siente, pues está bloqueándose este quinto chakra. Y a su vez, bueno, vamos subiendo cada vez más al lado de este sexto chakra, que es donde nosotros también tenemos muchos conflictos, porque muchas veces las personas están pensando y pensando y pensando y no dejan de pensar ni día ni de noche. Hay gente que, bueno, llega a la noche y se vuelve a prender. Y piensa y piensa y piensa y más que y le da de vueltas y dice por qué y cómo y cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Ustedes sabrán de eso. Y es pensar. Y esto está conectado con la percepción. Y solamente se bloquea o se está bloqueando por la ilusión. Algo que realmente no existe. Se está ilusionando con muchas cosas. Y bueno, este bloqueo también se da por esa parte de estar constantemente pensando las cosas y, y eso hace que exista en tu mente toda esa clase de pensamientos que no te están dejando progresar y al final de cuentas
pues no se soluciona nada. Así que bueno, con eso se está bloqueando precisamente esta parte de este chakra. Y por último, y de los importantes también, lo vamos a poner en verde. Nuestro séptimo chakra, que está en la parte de la coronilla, que es lo que nos conecta a lo divino, que es lo que nos conecta al ser superior, que es lo que nos conecta al Padre. Cuando hay algún conflicto con el Padre, con nuestro Padre biológico también, esta parte es lo que se está afectando, principalmente lo que nos conecta al todo. Cuando es conflicto con madre, bueno, el tercero hacia abajo, con unión del cuarto hacia abajo, y es el primero donde se está afectando con la madre, con mamá. Y bueno, más allá de eso, el primero se refiere a la madre tierra y el segundo y el último chakra, que es el séptimo, se está haciendo referencia como al creador, como al todo, ¿sí? Y bueno, este tiene muchas veces, cuando se les está dando la consulta, se les hace referencia a que no han tenido esa conexión con lo espiritual. No es que tengan una religión, sino que se conecten con el espíritu, con el todo. Y eso es un bloqueo que tienen muchas de las personas que llegan. Está conectado con la energía cósmica, con el cosmos, con el todo. Y se bloquea, fíjense, con estos, con lo que yo siempre lucho con toda la gente. Y es lo que también trabajo todos los días y es una de las cosas que más cuesta y que en terapia se los remarco siempre, siempre, siempre. Y bueno, parece que se los tengo que seguir remarcando porque mucha gente tiene todavía esa parte del apego. Y el apego se genera por creer que algo es tuyo. Por ejemplo, cuando llegan a terapia y ya me traen toda la historia triste, y como Magdalenas llorando, y es que mi niño es esto, y no, y yo lo cuido, y ¿cuántos años tiene su niño? No, pues mi niño ya tiene 35 y todavía vive en mi casa y todavía le doy dinero. ¡Ah! Desapéguense, suelten. Y es que mi marido no quiero que se vaya, suelte. Y es que la creencia del apego es por creer que algo es tuyo. Y nada es tuyo. Nada ni nadie es tuyo. Entonces, en esta vida, de las cosas más importantes que uno tiene que trabajar precisamente para evitarse muchísimos conflictos, tanto personales eh, como sociales, es trabajar el apego. No apegarse a nada. Es más, no apegarse ni siquiera a la vida. Cuando tú dejas de apegarte a la vida, realmente empiezas a vivir. Cuando te desapegas de los hijos, del marido, de tus padres, de la gente en general, tu vida cambia. Porque empiezas a tener conciencia de que la única persona importante en este mundo eres tú. Y no es que los demás sean menos importantes, pero cada quien es responsable de su propia vida. Lo que hagas tú con tu vida es lo que al final va a contar. La felicidad que tú mismo te provoques contigo mismo es lo que realmente va a contar. Y si tú pones tu felicidad en otras cosas, créeme que vas a terminar siempre, siempre desilusionado. Y ahí se vuelve a meter esta parte de todo. Entonces, se bloquea con el apego. Cuando tú te apegas a algo, cuando dices que es tuyo, cuando lo quieres tener ahí, se está bloqueando este séptimo chakra. Tú debes de expandirte completamente.
Y entonces cuando vemos y analizamos cada uno de estos, cómo está la persona que llegó a tratarse sobre la parálisis, si tú vas viendo, y ahorita en la práctica les voy a enseñar cómo ir testeando esa parte, pero tú vas viendo que tiene alguno de estos y vas detectando en qué parte tiene ese bloqueo, pues es donde tú tienes que estar trabajando. Y créeme que cuando tú quitas todas estas partes emocionales, la vida fluye mucho más fácil para la persona y su sanación es mucho más rápida. También, bueno, hablamos acerca de que hay algunas cosas que contaminan tu aura. Esto es que bloquean los centros de conciencia e impiden que fluya la luz que eres. Y esto, pues, obviamente, se refiere a lo que estábamos viendo. De esta forma también se bloquea, pero ahora, ¿y qué es precisamente el miedo? En el segundo chakra vemos que es el aislamiento, el estar aislado de todo. La baja autoestima. Recuerden, esta parte eh, es causa bloqueo en tu aura, en tus centros de conciencia. Impide que tú fluyas constantemente con el todo, con la vida, con el universo. Entonces, obviamente, si tú empiezas a tener ese miedo, pues se va bloqueando muchas cosas en tu vida. Si te sientes aislado, si de repente ya estás ahí, de dos formas, de que o yo puedo todo solito, o nadie me quiere y mejor me pongo ahí en mi casa, totalmente aislado de todo el mundo, pues es precisamente un bloqueo que estás teniendo y sobre todo en la parte eh, de la pasión, la parte de eso que te da la energía, una energía muy fuerte. Y bueno, el tener una baja autoestima precisamente bloquea este tercer punto en tu aura y la contamina. La parte de la desesperación, tener una desesperación por las cosas. El ser pesimista también nos hace que bloquee nuestra aura. Todo lo que se refiere a depresión, también. Ya pronto tendremos también ahí algún taller acerca de esta parte de la depresión, este, que bueno, vamos a tratar varios temas. Y la ira también. Entonces todo esto también hace que se contamine y se bloquee tu aura. Y todos estos centros de conciencia que hacen que pues, no fluya ni se mantenga ese equilibrio. De hecho, cuando uno tiene esa aura, que es lo que va a los lados de las personas, eh, si en determinado momento surge un hueco áurico, como un hoyito, haz de cuenta que tu aura está aquí, como lo que te cubre. Ya vimos los vórtices, atraviesan, son centros de energía, atraviesan enfrente y atrás, hacia arriba y hacia abajo. El aura está alrededor. Y pues bueno, se han visto muchas formas de cómo ver el aura, y probar también la existencia de esto. Ya se sacan fotos incluso de esto. Y depende mucho de a veces los colores en los cuales estás, este, pues está vibrando, también se ve el color de tu aura. Y es bien interesante esta parte, porque muchas de las cosas se basan en vibración, todo es vibración. Para que exista algo, este lápiz, esta mesa, yo, todo lo que ustedes puedan ver, todo lo que existe, es vibración, está vibrando. Adentro del átomo, que es lo más que hemos descubierto, adentro de esos de esos protones, neutrones, adentro de esos quantums, ¿qué está pasando? Se está moviendo. Esa vibración hace que se materialice algo. Y conforme va subiendo la vibración, va siendo algo diferente. Va siendo un color,
un sonido y así. Nosotros estamos vibrando y tenemos un nivel de vibración. Y por eso dicen, bueno, la mala vibra, la buena vibra. Cuando nuestra vibración baja, y se ve también reflejada en esa parte del aura, por ejemplo, si tú estás vibrando en miedo, se forma un hueco en tu aura en el cual tú estás atrayendo todo lo que te genera miedo. Si tú, por ejemplo, estás diciendo, es que, ¿qué tal si me corren del trabajo? Y vas con ese miedo, ay, es que qué tal, pues ahorita se está poniendo muy difícil la situación, y qué tal si me corren de mi trabajo. Estás haciendo ese hueco. ¿Y qué crees? Tu vibración está trayendo cosas de la misma vibración. Y al final de cuentas tú también estás creando todo lo que te sucede. Nada es una casualidad. Todo lo que te sucede a ti es porque tú lo creaste. Entonces estamos creando, sí, es así. Estamos creando nuestra realidad. Qué mejor tener nuestra hora completamente bien para crear una realidad diferente. Entonces, cuando tú te das cuenta de esta parte y estás tratando a la persona en esta emocionalmente, es más fácil que pueda salir más rápido de este trauma que es la parálisis facial. Y bueno, estábamos viendo en esta parte de los chakras, que realmente yo se los comento que son emociones. Y es importante porque pues de eso deriva toda nuestra vida y nuestro equilibrio. Es la energía que nos está nutriendo. Y precisamente es ese vórtice. El chakra es esa parte que sustenta nuestra vida, nuestros órganos, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y que incluso esto, como les explicaba, es lo que nos puede enfermar. Y bueno, un chakra bien balanceado nutre bien a tus órganos, a tus pensamientos y a tus emociones. Creo que no se ve muy bien esta gráfica, pero bueno. El pensamiento y las emociones es precisamente aquello que está tratando este chakra. ¿Sí? Es cuando tú tienes ese balance, pues tus órganos están en un buen funcionamiento. Y ahorita vamos a ver precisamente a qué se refiere cada uno de ellos. Son la puerta energética de donde se comunica el chakra centro energético con lo físico, que son los órganos. Es decir, por eso en esta parte me gusta explicar todo. Ya vimos al principio la parte física, ya les expliqué cómo están los músculos, etcétera, 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 toda esa parte. Pero no eres nada más eso, no nada más eres un cuerpo, eres un espíritu. Y nos interesa esa parte holística, nos interesa sanar todo en la persona para que tenga una vida mejor. Y entonces, estos chakras son las puertas energéticas en donde se comunica lo físico con lo energético. Y vemos que se relaciona cada uno de ellos. Cada una de estas puertas se relaciona con cada una de las partes y con cada uno de los órganos que tienen nuestro cuerpo. Y bueno, en la India estos son los nombres que reciben cada uno de los chakras. Yo les llamo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, pero empezamos de abajo hacia arriba. Y el primero es Muladhara, el segundo es Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna y Sahasrara. Estos son todos
los chakras que estamos estudiando y que son los vórtices. Y es nuestra base para empezar esta terapia emocional. Y bueno, vamos a dar un breve repaso sobre esta parte, porque es bien importante cuando ustedes están haciendo esta terapia de emociones, que sepan qué está afectando, qué puede afectar, dónde se está afectando, que esto debería ser también un taller completo, pero miren, siempre yo les doy y les brindo toda la información que yo pueda para que ustedes tengan esas herramientas para poder salir adelante precisamente en cada uno eh, de los casos que se vayan presentando. Si ustedes aprenden esta parte, pues cualquier otra de las cosas que vayan a tratar, rápidamente van a salir y van a sacar a sus pacientes adelante. Así que sigue siendo un regalo el darles todo este conocimiento a ustedes. Y bueno, vemos el primero, que es precisamente donde se forma esta parte de la supervivencia, lo que te hace es sobrevivir, el que se activa cuando te va a aplastar un carro y brincas. Esa es la parte de sobrevivir, ¿no? Que tienes que, no sé, cualquier cosa para comer, etcétera, etcétera. Es la parte de la supervivencia. Acá es donde viene precisamente la voluntad, el instinto, la seguridad. Está basado también en el intestino, en lo que es la base, lo que les mencionaba, la raíz, la tierra, los pies, las piernas. Ahí se encuentra la base de la columna, el arraigo, lo que les decía, lo que te hace estar aquí, en este mundo. Bueno, tiene muchas cosas que ver con la parte del estómago, con los huesos, con el sustento, con todo lo que te sustenta. Si este está desalineado, todo lo demás está desalineado. Es como cuando me llegan a consulta de quiropraxia. Yo sé que si empezaron en lo que es la base, los pies, y que están sostenidos en la cadera, si eso empieza a fallar, todo lo demás falla. Porque se va subiendo, va precisamente a crear pues una serie de estructuras y de patologías en toda la parte de la columna vertebral. Entonces, lo mismo sucede en la parte energética. Si este está desalineado, pues todos los demás estás desalineado. Si tú no quieres estar en este mundo, pues todo lo demás está, por ende, sin ese equilibrio. Es el arraigo, la conexión con la madre tierra, con la naturaleza, con la seguridad, con la parte, eh, cómo avanzas, cómo te detienes, les decía, de los pies, tu indecisión. Me preguntan mucho y yo les hago mucha referencia ahorita que estamos viendo, es la parte de la economía, es el dinero. En otros talleres les explicaba, si tú no, no tienes una buena relación con tu mamá, el dinero no lo vas a tener. Así de simple. No va a fluir el dinero contigo. La parte de la economía es la parte que te conecta no solamente con tu mamá biológica, es con la madre tierra, con el nacimiento, con estar nutrido. Así que bueno, ya saben también cómo empezar ahí a hacer una terapia con ustedes o con las demás personas para lograr tener dinero. Es lo que trae deudas, carencias, también da preocupación, inseguridad para avanzar en la vida. Si tú tienes miedo de progresar, pues hay que tomar en cuenta este primer chakra. Eh, Tener toda esta angustia es lo que te sostiene. Es vivir en el aquí y en el ahora, en tu presente. Te da confianza, fuerza para vivir. También se comunica con muchas de las glándulas
las suprarrenales, los riñones, también se comunica también directamente con el cerebro, porque pues ahí, de ahí parte todo hacia arriba, todo lo que es la médula espinal. Eh, el descanso físico, bueno, se relaciona con la hipófisis y la pituitaria, la fuente precisamente de la vida. Y vemos que el segundo chakra y Svadhisthana, en esta parte vemos lo que es la valentía, la confianza. Aquí, bueno, en esta parte que está aquí, la alegría. A eso ya le iba a poner la alegría, la energía. Y está la energía. Tanto tabú, tantas cosas que nos han inculcado, metido y de todas partes, ¿eh? No crean que nada más es porque en la parte de la sociedad, la religión, etcétera, etcétera, la iglesia te dice sobre la sexualidad. No, aparte lo que te dice el mundo con la pornografía, con toda esa depravación, etcétera, las dos están bloqueando. Las dos están bloqueando esa parte, no están llegando precisamente a esto que es tan poderoso y en donde se almacena toda esa energía. Y es más, donde suceden las cosas, donde tú puedes crear lo que tú quieras. Porque realmente ahí es donde se encuentra el aparato reproductor. ¿Y qué se hace en el aparato reproductor? Está diseñado precisamente primero para el gozo, el placer, pero para crear. Aquí es donde se crea todo. Si tú tuvieras y te concentraras en esa parte, cuando estás llegando a ese clímax de las cosas, llegarías a saber el poder creador que tú tienes. Y no nada más para hacer un hijo, no, para lograr materializar cualquier cosa que tú quisieras en esta vida. Pero bueno, ese es otro tema, otro taller que después veremos y si damos algo así. Bueno, está la parte de la ambición, está todo lo que es creativo, toda la creatividad. Di apenas un curso en la Universidad del Estado acerca de cómo desbloquear la creatividad. Y bueno, el resultado con los muchachos fue muy favorable. Y precisamente hablábamos de eso, que este punto es donde se bloquea la creatividad. Es donde se encuentra el equilibrio, es donde se encuentra el eros, ese deseo, y no solo el deseo sexual, el deseo de la vida, el deseo de ser, de tener, de conseguir, de lograr. La parte sexual también está ahí. Está el sacro, que significa lo sagrado. Y bueno, en la acupuntura es un punto que se llama Dantian. Y para las personas, bueno, cultura general, ahí este punto también hace referencia a que se pueden usar, se pueden poner ahí también algunos puntos de acupuntura para poder mejorar el vigor sexual. Y este chakra, bueno, es realmente el que nos da el placer, el que crea, el que nos hace el disfrute de la vida, el disfrute de cualquier cosa. En este chakra es donde se está dando eso. Y bueno, ahí hay algunas enfermedades que surgen cuando está bloqueado, que son, bueno, los miomas, los quistes, incluso en los senos y en la próstata. Esta parte les mencionaba que es la creación, crear asuntos que tú quieres o deseas para tu vida. Nosotros recordemos que somos co-creadores, transformadores, porque realmente todo ya está creado, simplemente transformamos las cosas. Y pues todo el tiempo estamos creando, ideando, surgiendo ideas, etcétera, etcétera. Si tú tienes esas ideas, etcétera, y no las llevas a cabo, es precisamente porque estás bloqueado en el primero. Pero si no tienes ninguna idea es porque estás bloqueado en el segundo. Y bueno, una de las cosas
que se nota, pues, cómo decoras tu casa, cómo te gusta dormir, cómo pones tus libros, tus muebles, tu cocina, tu arreglo personal, de qué manera trabajas, esa capacidad de resolver problemas en cuestión profesional, la naturaleza es creativa en sí y forma parte de nuestra vida. Entonces, bueno, en eso se basan mucho los artistas. ¿Qué beneficio tiene el que tú quites ese bloqueo en esta parte? Bueno, pues eh, en la parte sexual, en la parte donde muchos se refieren a la parte kundalini, donde sube toda esa energía. Eh, Te puedes beneficiar, bueno, con los color naranja también. ¿Y qué órganos también en tu cuerpo afectan? Bueno, la parte este, de todo lo que es el aparato reproductor, todo lo que son los órganos de reproducción. Su elemento es el agua, tienes que fluir. Es ese movimiento constante. Ese no querer fluir con la vida te daña esta parte. Te daña ese vigor que quieres tener, esa pasión por las cosas. Así que bueno, hay que saber precisamente qué nos está afectando eh, y cómo ir trabajando con cada una de estas partes. Aquí en esta parte, bueno, les decía que tiene que ver mucho con el fluir. En el cuerpo físico es el agua, los nutrientes. En el cuerpo sutil está alimentado pues por las emociones. Nuestro cuerpo sutil, o sea, todos estos chakras pues están alimentados por las emociones. Y bueno, acá, bueno, aquí les puse una referencia de esto. Y tuvimos unas ceremonias muy bonitas, unas ceremonias con unas hermanas de la toltequidad, de la parte solar de nuestros ancestros. Y estábamos bendiciendo a las personas por precisamente esta parte que, que últimamente se ha dado a conocer de la física cuántica, donde se descubre que cada célula pues necesita todo lo que es el agua. Y para que tu célula esté bien, necesita los nutrientes. Y para que todo fluya, para que todo esté perfectamente bien en tus células, descubrieron que la emoción que hace que esté cada una de tus células perfectamente bien es el amor. Eso es lo que le da ese toque final a nuestras células. El amor. Es esa parte que hace que fluya todo. Y les decía que teníamos esta ceremonia y te ponías frente a la otra persona y deseabas y proyectabas todo lo que quisieras sobre ella. Bendecías ese cuerpo, bendecías cada una de las partes de la célula, que incluso en terapia, si tienen esa confianza con la persona, lo pueden hacer. Bendigo cada una de tus células, bendigo cada una de tus órganos, bendigo tu cara, vas a sanar, va a estar bien, cada uno de sus músculos. Háblale, ¿por qué? Porque se hizo una prueba en Japón, y es muy conocida, que pusieron agua en unas botellitas en cada una de estas. A una se le dijo odio, a otra se le dijo miedo, a otra se le dijo amor, a la otra se le dijo abundancia. ¿Y qué creen? Cuando se congelan cada una de estas aguas, e incluso cuando no las congelaron, las aguas que estaban con la parte fea, digámoslo así, este, cuando se congelan, bueno, su simetría está totalmente fea. No hay simetría en ellos. Y totalmente asimétricas. Y cuando congelaron la parte del agua que se les dijo, porque se le mencionó, amor, bendición, perfectamente los copos que se forman cuando se congela
estaban hermosos y con una simetría perfecta en cada una de las cosas. También cuando se me enseñaron, pues las que se les dijeron las cosas feas, pues más rápido tardaron en hacerse feas y en oler mal. Y esto hace referencia que si nosotros, el 80% de nuestro cuerpo es agua, pues ¿qué crees que haces cuando maldices o bendices a alguien? Lo recibe completamente. Entonces, tómenlo en cuenta para su terapia. El llenar a la persona de bendiciones, porque lo va realmente a captar sus células, su cuerpo. Y si lo estás dando con amor, pues tú estás nutriendo más a esa persona. Y bueno, la vergüenza también es precisamente, como lo vemos, lo que bloquea esta parte de expresión de la creatividad y todo lo que se refiere a la expresión sexual. Muchas de estas enfermedades que nos provocan aquí es síndrome premenstrual, quistes, fibromas, tumores, cáncer cervicouterino, cáncer en próstata, esterilidad, no llorar, leucemia, impotencia sexual, problemas del sistema sanguíneo, varices, insuficiencia renal, anemia, etcétera, dentro de unas de las enfermedades que están provocando. Y bueno, también hay problemas de este segundo chakra en la lengua, en el placer, en saborear la vida, en la sensualidad por la vida y el disfrute de todas las áreas en tu vida. La lengua activa directamente el chakra de la sexualidad. Por eso cuando uno está cortejando o está en el previo a, la importancia de esos besos más que de ir directamente al grano, ¿no? Entonces, la lengua es lo que activa directamente este chakra de la sexualidad. Y pues obviamente hace que tú estés bien, que seas gozoso, te hace ser sensual, te hace ser, pues que disfrutes todo de la vida. Y podemos ver ahora en el tercer chakra, que es precisamente esta parte del poder personal, la parte en la cual existe nuestra voluntad de hacer las cosas. Y bueno, tienes que tomar en cuenta cada una de estas cosas porque a la hora de tratar en esta parte de tu terapia de liberación de las emociones, pues tienes que saber hacia qué parte. Cuando la persona llega y te cuenta todo lo que le sucedió previo a tener esa parálisis, pues entonces tú vas a saber, de acuerdo a eso, eh, qué parte se dañó o se bloqueó de su área energética. Porque puede ser, por ejemplo, que el problema se suscitó en el área del trabajo, en el área laboral. Hemos visto casos con la pareja, con los hijos, etcétera. Pero si fue en el trabajo, pues probablemente a raíz de eso, que es esta parte, surgió la parálisis, pues tenemos que trabajar en este tercer chakra, que está donde está la voluntad, el fuego, el apego, la madurez, la individualidad. También, pues está toda la parte que se refiere con los órganos de la vejiga, el hígado, el páncreas. Acá es importante el hígado porque es parte de los corajes que hacen muchos. Y la parte del sistema nervioso y el sistema digestivo. Todo aquello que nosotros no podemos digerir, pues se va a la panza. Si tú tienes esas emociones encontradas, pues están reflejándose en la parte de el tercer chakra. Y bueno, aquí es donde se ve la valentía, la fuerza, la estrategia, todo lo que es el juego, todo lo que se refiere al poder. Este fuego, por eso les decía que se nutre con el sol.
Y bueno, dependen el hígado, la vesícula biliar, por eso cuando haces corajes, pues ahí se está creando toda esta bilis y el páncreas, que bueno. En la parte emocional, es la parte que te da el poder, es la parte que te da la valentía, es donde se encuentra el plexo solar, donde se alimenta del sol. eh, Te da esa fuerza, te da esa estrategia para hacer las cosas. Y era una parte que bueno, pues decían que los caballeros jaguares, estos guerreros, pues estaban relacionados eh, con esta parte del hígado, que era el órgano del guerrero. Es donde te da ese arrojo, esa fuerza, esa valentía, esa estrategia, ese creer en uno y ir más allá de las cosas. Eso es lo que te da ese sentido del humor. Hay personas que se enojan de todo y no tienen sentido del humor de nada, entonces pues básicamente su higadito, su bilis y todas esas partes están dañadas, está bloqueado. No tiene sentido del humor, no tiene esa estrategia para los juegos. Así que bueno, si mientras tú juegas juegos de estrategia, lo más probable es que estés tú colaborando a desbloquear este chakra. Y bueno, son personas que toman las cosas demasiado en serio. Es una gente que tú la ves y está amargada. También está con miedo, con juicio, con seriedad excesiva, está muy rígido. Es esta gente, pues que realmente tiene problemas con socializar muchas veces. Y bueno, de ahí viene la valentía, la determinación de las cosas. Y bueno, les decía que está relacionado con el páncreas y este órgano que regula muchas actividades dentro de nuestro organismo. También está relacionado con el miedo, con la preocupación, con la queja. Mucha gente, toda la gente que se la pasa quejándose está mal de este chakra, lo tiene bloqueado. También ahí se refiere al miedo, a las preocupaciones y pues toda esta, por ejemplo, esta gente con diabetes, pues es gente negativa, que no se divierte, que siempre ve lo malo, lo que no funciona y lo que no hace de manera correcta, mucha amargura. También uno de los órganos que se afecta con esto es la vista. Eh, y es donde se aprecia la vida, es donde tienes tú la interpretación de las cosas, la visión de la vida, la mirada. Por eso la persona que se queja siempre ve el lado malo de la vida, no aprecia la vida, no tiene esa capacidad de apreciar todo. Y bueno, pasamos a uno de los chakras más importantes que tenemos. Y para esta parte que tú vas a poder ya estar tratando con esos pacientes que te van a llegar de parálisis facial, bueno, pues tienes que ahondar en esta parte, porque muchos de los conflictos pues vienen derivados de este chakra que es el chakra corazón, que es el que nos da el amor incondicional, la devoción. Hace referencia a la piel, a la pasión, al rechazo, a la ternura, a la compasión, al corazón. Está en el centro del pecho. También les decía que hace referencia a la parte de atrás, que es la cuarta vértebra torácica, a todo lo que es el sistema circulatorio. Si tienen ahí algún problema con circulación, con la parte del sistema circulatorio, bueno, es básicamente porque chakra lo tienen bloqueado, todo lo que es el sistema linfático e inmune. Por eso, ahora que hubo toda esta parte de la pandemia, bueno, esto es lo que debemos de fortalecer. El chakra corazón, el chakra del amor, el chakra en el cual nosotros tenemos ese amor por la vida, ese amor de, por todo, por la pareja, por los padres, por los hijos.
No sentirse apegado, como les decía, sino tener amor. Y es lo que nutre especialmente a nuestras células. Es tener esa confianza, es tener esa libertad. Es el amor incondicional. Está en un color verde y está en el centro de nuestro pecho. Por eso cuando ustedes vean en la práctica, muchas veces tocamos esta parte. Y en algunas partes de, que se quieran manejar o tratar emociones con acupuntura, por ejemplo, nosotros podemos poner una aguja en el centro de nuestro pecho, a la altura de los pezones, en medio. Ahí se puede poner la aguja y es donde también nosotros en terapia de emoción también estamos ahí tocando esa parte. Y si te duele, es que tienes ahí emociones atrapadas y que no has dicho por lo general. Este chakra es importante porque es el puente que hace pasar todos los chakras inferiores hacia los chakras superiores. Es el amor incondicional hacia uno mismo. Es la compasión que tiene uno hacia uno. Y es este amor, les decía, este amor sobre tener compasión, tener alegría, de ser generoso. Este amor es el que sana nuestras células, es el que nutre todo nuestro cuerpo, nuestro organismo. Por eso, por ejemplo, muchos de los médicos que tienen poco contacto con las personas, bueno, pues no logran muchas veces tener esta sanación. Pero ¿saben qué? Ustedes que sí están teniendo este material, todo este conocimiento, van a saber que como terapeutas holísticos que ven todo, el contacto amoroso es lo que cura y es lo que sana. Y bueno, acá se ve también tener esa confianza con las personas, con la vida, esa libertad de la que tanto se ha hablado. Y muchas veces la herramienta para dar amor es mediante las manos. Damos y contribuimos la palabra, el tacto, el abrazo, la caricia. Es la forma en la cual nosotros, el recibir nosotros abrimos las manos para recibir todo lo que venga de la vida. Y acuérdense que es recibir todo, no nada más lo bueno, es recibir también todo aquello que venga hacia nuestra vida. Entonces, en el momento que nosotros recibimos, aceptamos, liberamos. Es donde se manifiesta todas nuestras peticiones, las intenciones. Es de donde, desde nuestro corazón, viene todo para poder manifestar lo que queremos. Cuando está cerrado o bloqueado este chakra, bueno, ahí entramos en depresión, pues tienes daño también en los pulmones, todo lo que son vías respiratorias, problemas en la piel, problemas en el corazón, preocupaciones, presión alta, quejas, etcétera, etcétera. Bueno, los celos, que es una de las cosas que más trabajamos nosotros también en la parte de todas las terapias, es precisamente no tener esa confianza con la pareja, no dar esa libertad y ese amor. Eh, en, en la tradición, en la antigua tradición, hablando de esta parte de los celos y del amor, en la tradición normal, por ejemplo, en las iglesias, cuando se hace ese casamiento, ese amarre que hacen, porque pues realmente es un amarre, le ponen los lazos y demás, y aparte de todo eso dicen para toda la vida, o hasta que la muerte los separe, etc. Y muchas veces eso ata muchas cosas. Pero bueno, al final no tienes esa libertad y ese amor se convierte en celos y en obsesiones muchas veces. Y pues de la confianza tampoco. Por eso les contaba que en la antigua religión
lo que se practica es una parte que es mientras dure. Cuando se hace la ceremonia del matrimonio, se hace una unión nada más de manos con un listoncito, el cual dice que el amor es mientras dure. Cuando ya no se sienta el amor, hay libertad de soltar a la persona con la que está. Porque no hay condición en el amor. Porque en el amor debe de haber libertad. Y bueno, debe de haber confianza también. El egoísmo, ¿qué es? Pues precisamente es la ausencia de el amor. Y bueno, unas cosas para poder abrir este chakra es el ejercicio, dormir, meditar, tener y convivir con la familia, las amistades, reír, apreciar la vida. Y bueno, esto nos afecta en general. Ahora que tuvimos la pandemia, es porque todos estamos bloqueados, la mayoría está bloqueado el corazón y esto nos está sirviendo ahora para un despertar nuevo. Hay que mandar luz y amor a toda la parte. Y les contaba esta parte ahorita que estoy viendo esto, que hice esta presentación. El agua, como les decía, corre en nuestro planeta. También es todo lo que rodea nuestro planeta. No es agua que tierra. Sus venas son nuestros ríos, son toda esa parte. Así que cada vez que pases por un río y que lo veas ahora en nuestro país, pues no se ve ningún río realmente limpio, pero cada vez que pases por alguno, bendícelo. Así como bendeciste a la persona que estás ahí en terapia, bendice al río, bendícelo, manda cosas buenas, porque realmente de eso es lo que nuestro mundo está formado. Manda luz y amor a todas estas partes en donde haya guerra. Y bueno, pasamos al siguiente, que es el quinto chakra, Vishuddha, en donde vemos la autoexpresión. Cuando uno tiene realmente ese bloqueo en el cuarto, por lo general el quinto también está bloqueado, porque no han dicho nada, le gusta callarse las cosas. Es el de la autoexpresión, la fluidez del pensamiento, la diplomacia, la seguridad, la independencia, la comunicación, que es muy importante, la respiración, tiene que ver con el oído, les decía yo, con la tercera vértebra cervical, la garganta y las glándulas tiroides y paratiroides. En esta parte es la comunicación, lo que no se ha dicho. Entonces es precisamente, por ejemplo, con uno de los ejemplos que estábamos dando, de esta persona que no se sintió apoyada por por el marido, bueno, obviamente se quedó con eso, nunca le expresó lo que sentía, bueno, ya después de la terapia pudo expresarla y no a esa persona, sino su terapeuta, o sea, conmigo, y bueno, pudo ir liberando poco a poco toda esta parte de sentir ese no apoyo en su vida. Y bueno, tiene mucho que ver con esta respiración, con el oír también, no solamente con el hablar, sino también con el escuchar. Y eso es lo que queremos tanto en la terapia, escuchar a las personas, y eso es lo que quiere tu paciente, que lo escuche, alguien que lo entienda, alguien que lo comprenda, alguien que esté escuchándolo, lo que realmente está deseando. Miren, cuando ustedes escuchan y ponen realmente atención, ahí pueden saber todo su diagnóstico de la persona y en qué está fallando y en qué puede fallar. Pero sobre todo van a ganar una cosa, que su paciente crea mucho más en ustedes. Eh, Tengo una amiga doctora que tiene su consultorio, ella es doctora y tiene su esposo, también es doctor,
y ella consulta en la mañana y el doctor consulta en la tarde. En la mañana, esta amiga tiene lleno, están ahí la fila de personas entrando a consulta médica. Y en la tarde, pues está el doctor y de repente llega una que otra persona. Y es una parte curiosa, porque realmente el doctor está más preparado y el doctor cura más rápido todas las cosas y las enfermedades. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la doctora te escucha. Y hemos visto muchas de las enfermedades es nada más porque necesitas ir a contarle algo, la emoción, lo emocional, contarle algo lo que te ha sucedido. Y miren, con solamente el hecho de ir y contar, la persona sale hasta por arte de magia curada, sanada, de muchas cosas que tiene. Y si no, por lo menos el proceso de sanación con los medicamentos es más rápido. Pero bueno, el escuchar, el comunicar, el que tú también digas lo que sientes, expreses las cosas, hace que tu vida sea mucho más fácil. Porque hemos visto en muchos casos, en muchas partes, el hecho de que tú no digas lo que quieres, es decir, que no hables claro. Por ejemplo, si estás entrando en una relación amorosa o lo que tú quieras conocer, y la persona no te habla claro, no te dice, ¿sabes qué? Nada más quiero, pues que nos las pasemos bien. Tú ya sabes si aceptas o no aceptas. No hay comunicación. O si, por ejemplo, que quieren ponerse de acuerdo ya en una pareja estable sobre ir al cine o ir a una cena. Entonces, ustedes si no se comunican, pues al final de cuentas cada persona quedará insatisfecha. Y es ahí donde muchas de las cosas no se logran, no se están teniendo esa parte. Y entonces, bueno, este quinto chakra nos habla acerca de lo que es la comunicación, lo que es el habla. Es muchas veces la parte de tener la congruencia, lo que decimos con lo que hacemos. Todo lo que callamos, lo que escuchamos, tiene que ver este quinto chakra. Muchas personas se enferman y sucede muy seguido, yo lo he comprobado, que cuando no dices algo, ya te empieza a doler la garganta, te quedaste algo y no lo pudiste expresar, o querías decirle algo y te quedaste callado, y te empieza a doler la garganta, o sea, llega a tal grado que te enfermas de la gripa, de la garganta, porque no lo dijiste, no lo expresaste, son emociones que quedaron atrapadas y nunca las dijiste, las expresaste. Y bueno, aquí tiene el origen de la tiroides también. Esta parte de la comunicación es el poder de la creación. La palabra crea nuestro mundo, crea nuestras realidades. El chisme destruye nuestras realidades, está bloqueando este chakra. Y si ustedes supieran el poder que tenemos con nuestra palabra, un poder realmente increíble, mágico. La parte de la comunicación es la parte no solo en el habla, sino en el escribir, en la danza, en la pintura, en el arte, en toda esta parte es lo que nosotros estamos expresando y sacando desde lo más profundo de nosotros hacia afuera. Cuando no hay una comunicación, por ejemplo, en esta parte en la cual los padres se están peleando, tienen conflictos, etcétera, pues hay mucho dolor, por ejemplo, con niños. Nos ha tocado casos con niños que sufren dolores ahí en el oído y que hacemos la conoterapia y demás. Y pues es precisamente porque están escuchando todos esos altercados que tienen los papás, todos esos conflictos. Y obviamente pues están afectando esa parte.
El escucha, esta parte del escuchar, desde bebés, por ejemplo, pues se les puede poner música clásica, poner música, bailar, poner cuentos, escuchar poesía, etcétera, etcétera, para que ellos empiecen a estar bien. Hay que calmar la mente. Y en esta parte de calmar la mente viene precisamente ajna. Y es la parte de la autoexpresión. Es el tercer ojo, es lo que la base de nuestros pensamientos, es la percepción extrasensorial, la paz, la memoria. Si tienes mala memoria es porque ahí tienes un bloqueo. La intuición, eso que te dices, no, por acá no me tengo que ir, o eso que te dice que vas manejando y te frenes mejor porque el otro se te va a meter y se mete, esa intuición es de esta parte. Es la conciencia universal, es la tranquilidad. Si no tienes tranquilidad es porque este chakra está bloqueado. Bien, tiene que ver con la nariz, con las orejas también, glándula hipófisis también, glándula pituitaria y el tercer ojo es lo que te abre esa conciencia. Está interesante esta parte. Es sobre la visión, es sobre la memoria, es sobre la intuición, es con esa conexión que tú tienes. Entonces, también se ve afectado en, en la parte de que de la parálisis facial, porque bueno, tiene que ver con toda esta parte de la cara, ¿sí? Entonces, precisamente tenemos que trabajar ese bloqueo que tiene en el sexto chakra. Y aparte, pues vas a estar piensa y piensa y piensa de que pues no puedes recuperar eh, la movilidad en todos los músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que viene con este problema que es la parálisis. Y es donde la base de la glándula pituitaria, están todos los nervios ópticos, que también, bueno, en la parálisis se afecta todo lo que son párpados, todo lo que es la frente, nariz, boca, eh, parte del oído, que también ya lo vimos cómo está inervado todo. Y bueno, es esta parte que nos ayuda. El meditar nos ayuda a tomar agua, oler la vainilla, el ginkgo biloba, el ejercicio. Algunas piedras, bueno, la amatista, turmalina, y muchas de estas partes que nos están ayudando precisamente para desbloquear el chakra, que bueno, nosotros lo vamos a hacer mediante una liberación de emociones. Este chakra es la transformación de conciencia, regenera las células, regenera la vida, recrea la vida, es para reescribir tu historia, es para ver lo positivo de las experiencias y las enseñanzas de la vida, es un renacimiento. Cuando tú haces esta parte de entrar en conciencia, entrar en conciencia ya es cuando estás abriendo tu tercer ojo, cuando ya las cosas te perciben y vienen. Es bien bonito, es bien padre que también algún día yo espero compartir esa parte, pero cómo activar este tercer ojo. Pero es bien bonito porque cuando tú llegas, y yo recuerdo las primeras experiencias que tuve cuando se abrió esta parte, tú llegas y conoces a una persona e inmediatamente esta parte de tercer ojo, de la intuición y demás, te dice, esta persona necesita un abrazo, esta persona necesita que lo escuches, esta persona necesita, entonces como que, y curioso, ¿no? Porque llegaban personas a otras cosas independientemente de la terapia, o estaba yo en otros lugares y demás, y de repente conocí a una persona por primera vez en mi vida, la volví a ver, y llegaba esa parte de la intuición y demás que decía, este, necesita un abrazo. ¿Por qué? Pues sabrá Dios por qué, qué es lo que pasó o por qué está así. Es más, ni siquiera te está contando el problema que tiene, es independientemente de eso. Pero esta parte que se activa te dice, necesita esto. Y entonces, pues
ahí es cuando le tienes que hacer caso, porque realmente lo que te llega es lo que es. Y estábamos ahí en esta parte y se activa o dice, siempre hay que tenerlo abierto. Y ya terminó de platicar y titubeas, ¿no? Como que dices, "Chin, ¿será, no será? Si es cierto lo que veo, lo que escucho, lo que me llega con esta apertura del tercer ojo. Y pues sí, sí o si no, pues ya a la hora después, oye, ¿me permites darte un abrazo? Porque pues creo que lo necesitas. Uy, no, la persona ya se suelta a chillar, ya te enteras de toda la vida, que lo pasó, etcétera, etcétera, pero es precisamente porque tú tienes ya esa apertura de este tercer ojo. Y bueno, ¿qué es lo que lo cierra los juicios? La rigidez mental, muchas veces algunas drogas, alcoholismo, tabaco, y ser alcohólico. Este, las mentiras también lo están cerrando. Y bueno, llegamos al punto clave también. Sahasrara, Sahasrara, decían un maestro que tenía en yoga. Y bueno, era maestro. Llegas al yo soy. Ahí es la clave de todo. Llegas al verdadero yo soy. Llegas a esta conectividad con lo divino. Cuando estamos en terapia muchas veces los estoy testeando y les voy diciendo cada una de las cosas que tienen, ¿no? Y entonces empiezo muchas veces, como estoy del lado de la cabeza, pues empiezo por la cabeza. Y luego, si está bloqueado ahí, le digo, ¿sabes qué? Tu conexión con lo divino es nula. No estás, no es con la religión, es con el todo, es con el creador, con la fuente, con el gran arquitecto, con la divinidad, con el todo. Es esta parte que se encuentra con Ometeotl. Está esta parte que está bloqueada. Es donde viene la inteligencia, la voluntad, también parte de los pensamientos, el entendimiento. Una parte sí bien importante es que muchas veces cuando hacemos diferentes terapias, y si la gente está muy nerviosa, se le pone una aguja en esta parte, donde metimos nuestras orejitas y donde se unen nuestros dedos, ahí se encuentra ese punto. Y en acupuntura es llamado el punto de los este, 10.000 puntos, que es donde convergen muchísimas terminaciones nerviosas en un solo punto. Y es precisamente este punto, el punto de la conexión con lo divino, el punto de la trascendencia. Ahí es donde llega todo lo que hace la iluminación, tu luz interna. Es donde se encuentra el cerebro, es donde está todo el sistema nervioso. Por eso ponemos ahí la agujita. Y es donde se encuentra la glándula epífisis y la coronilla. Cuando al final el bebecito nació, tiene abierto esto, por eso su comunicación es directa. Pero bueno, conforme va pasando, se cierra y se vuelve un hueso. Y bueno, este séptimo chakra, les decía, la reunión de los 100 en esta parte, la coronilla. Por eso hay muchos monjes que se rapan esta parte porque es como que donde llega la conexión con lo divino. Y bueno, ahí hablamos sobre una formita de piña que está en el asiento del alma, donde está precisamente colocado esta parte del séptimo chakra. Y a esto es a lo que se refiere. Acá me interesa, bueno, le puse un poquito una referencia que hace al Egipto, al antiguo Egipto, que esto lo vemos mucho en los dibujos. ¿Y qué creen? Es precisamente esto lo que se dibuja aquí. El ojo que todo lo ve.
Comienzo, desde su desarrollo, es ahí donde tú te preguntas por qué nací, cuál es mi misión en la vida, cuál es mi sentido de vida, cuál es el propósito principal de mi vida, y es donde te importa o tienes que mostrar que te importa la vida. Viene la voluntad, la inteligencia, el entendimiento, todo lo que es la trascendencia. Tiene que ver con el cerebro, con el sistema nervioso, precisamente con la glándula epífisis. Y se bloquea, bueno, cuando tú niegas toda esa parte espiritual, tu naturaleza espiritual.